Buenas tardes, buenas noches, Latinoamérica, buenos días, y para algunos son días. Saludos desde Guatemala. Vamos a comenzar con este webinar, que es un webinar muy interesante que vamos a platicar esta tarde. Es un webinar sobre el curso continuado de IFSOLAC, la certificación y acreditación en cirugía bariátrica. Hemos venido luchando y hemos venido peleando por esto desde hace más de 10 años tal vez, y es ahora que gracias a nuestros amigos de la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Enfermedades Metabólicas es que podemos concretizar algo muy bueno. Este webinar lo estamos haciendo conjuntamente con ellos, o sea que este webinar le corresponde a Brasil, así es que yo no voy a hablar más, esto es un preámbulo. Nuestro actual presidente de Brasil, el doctor Fabio Viegas, pues va a hacer la introducción de todos los amigos y compañeros, así es que, Fabio, muchas gracias por aceptar la invitación de parte de IFSOLAC. Démosle. Gracias. Saludos y bendiciones para todos. Le quiero contar una cosa, que hay traducción de español a portugués y de portugués a español para los que estén aquí conectados con nosotros. Es un esfuerzo muy grande que está haciendo la Sociedad Brasileña y va a ser transmitido por Facebook después. O sea, se va a hacer la grabación ahorita y después vamos a transmitirlo a través de Facebook. Gracias. Hasta luego. Gracias, Eduardo. Doy la bienvenida a todos en nombre de la Sociedad Brasileña de Cirugía Bariátrica y Metabólica. Me siento muy honrado de compartir este evento con todos, con mis amigos de IFSO Latinoamérica. Claro, como se habló, tem una traducción simultánea del español para el portugués. Este es un curso en línea continuado del IFSOLAC. Por tanto, nosotros hablaremos hoy de la certificación, de la importancia de la acreditación. Y por tanto, me voy a invitar los cirujanos Luiz Vicente Berti, de Brasil, Dr. Nelson Rodríguez, de México, y Dr. Jaime Ponce, de los Estados Unidos. Todos los dispensan la presentación, son todos o presidente o ex-presidente de su sociedad. Vamos a empezar con Dr. Luiz Vicente Berti, hablando sobre certificación y acreditación en cirugía bariátrica. Luiz Vicente, mucho gusto. Gracias, Fábio. Gracias, Eduardo. A los amigos todos que estão acá agora. É um honor para nós participar deste sonho que começou há muitos anos e agora com a grande paraguas da IFSOLAC, eu creio que teremos uma força nas Américas que poderemos mostrar que podemos ter um grande programa de certificação e acreditação. Então vamos falar um pouquinho, deixa eu colocar aqui meu relógio para... Eu vou falar peço desculpas aos colegas, eu vou falar em português, já que há a tradução. Há dois canais que se clica, quem quer ouvir em espanhol, que em português. Eu vou falar em português, já que temos, e meu portunhol não é tão bueno assim. A repetição frequente produz naturalmente os melhores resultados. E os slides estão em espanhol, pero que se compreenderam bem todos. Há muitos anos sabemos que para que nós possamos ter qualidade, nós temos que fazer sempre da mesma maneira, ou seja, programas estandarizados e que a gente possa ter transparência. E isso foi o que a gente sempre buscou no nosso programa, que a gente pudesse mostrar, ter uma marca de uma certificação, onde não tivesse que os nossos amigos, os nossos companheiros pudessem ter, e aqueles que não são tão amigos. Então, o grande segredo da nossa certificação foi sempre buscar qualidade, robustez e transparência. Opa, algo se passou. Vamos falar um pouco agora das diferenças entre certificação e acreditação. A certificação, qualquer uma empresa, uma escola e uma organização médica, ela pode ser certificada. Mas
No nosso caso, especificamente, a acreditação, neste caso, ela vai estar falando para certificação de médicos. E o que nós buscamos com isso? Na área de saúde, existem já várias certificadoras internacionais e todas muito voltadas para a medicina de uma maneira geral. E não existia nada específico para a cirurgia bariátrica e metabólica. Então, quando nós falamos de acreditação, nós vamos estar falando unicamente para a área de saúde, e essa certificação, ela quer introduzir processos de qualidade que vão levar principalmente à melhoria dos serviços e à seguridade para os nossos pacientes. Por outro lado, quando a gente fala de acreditação, nós vamos checar aí, sim, qualidade das instituições clínicas e hospitais aos quais nós trabalhamos e vamos levar o nosso paciente. E, com isso, nós vamos levar sempre, buscar uma melhoria de serviço, quer o serviço do médico, quer o serviço do hospital, quando relacionado ao paciente de cirurgia bariátrica e metabólica. A certificação, então, é um processo que ela vai comprovar que eu, médico, estou seguindo vários protocolos de qualidade e que o hospital em que eu trabalho, ou o consultório que eu trabalho, ou a clínica que eu trabalho, também segue rigorosos processos de seguridade, levando, de novo, a confiança dos nossos pacientes. A obtenção de uma certificação por nós e pelas nossas equipes que trabalham junto com a gente, os Allied Health, como se diz nos Estados Unidos, ou as especialidades afins para os latinos, e a acreditação pelos hospitais, é muito mais do que nós termos um certificado, um quadro que nós iremos colocar na parede. Essa certificação, ela vai mostrar para todos, fontes pagadoras, hospitais e principalmente os nossos pacientes, que nós sofremos uma rigorosa análise sobre os processos que nós fazemos com os nossos pacientes e como a gente opera, como a gente cuida, como a gente faz o pré-operatório, o intraoperatório, o pós-operatório, ou seja, uma cadeia de sequência do bom atendimento. Então, certificar e acreditar é muito mais do que isso. É mostrar para toda essa cadeia de pessoas que estão ao nosso redor que nós temos boas práticas na nossa área, que é a cirurgia bariátrica e metabólica. A acreditação ela vai assegurar para toda essa cadeia, como eu disse, que essas regras elas estão sendo seguidas, mas que, principalmente, elas estão sendo auditadas por uma entidade, que, no caso, é a certificadora, que não adianta eu falar, como o meu amigo Caetano sempre diz, não adianta a gente falar que a gente é inteligente, nós temos que mostrar o nosso diploma, como ele diz, de Harvard. Então, não adianta eu mostrar que eu sou bom, e se ninguém diz exatamente e comprova que eu sou bom, que eu tenho baixos índices de complicação, que eu faço todos os programas, que eu sigo todas as regras ditadas por nossos conselhos maiores, como o I, como a IFSO e as próprias sociedades locais. Então, esse selo ele vai dar uma reputação de qualidade. E aí nós poderemos mostrar que os nossos processos melhoraram a qualidade, mas principalmente levaram a que pacientes e a comunidade confiassem mais no cirurgião bariátrico, porque ele, a partir de agora, ele está sendo testado e avaliado constantemente sobre a qualidade dos seus serviços. Eu acho interessante, também o Caetano que me cedeu esses slides, a gente vê que qualquer erro, por pequeno que ele possa ser, ele vai interferir na nossa curva lá na frente. Se a nossa preparação no pré-operatório, quando esse paciente for admitido do hospital, dentro da sala de cirurgia, quando ele volta para o seu quarto ou depois no segmento, qualquer pequena falha vai levar a um sucesso ou, eventualmente, a uma insatisfação do doente e a somatória desses pequenos erros podem levar. Então, é aqui que a certificação e a acreditação ela vai atuar. Porque se nós temos processos claros de preparação, de acomodação desse paciente no hospital, se nós temos um centro cirúrgico preparado, se no caso de qualquer problema eu tenho uma tomografia computadorizada, ou seja, toda a cadeia antes da cirurgia, durante e depois da cirurgia, ela seguiu por rígidos processos, e aí, obviamente, a nossa curva sempre vai ser essa curva verde e não essa curva em vermelho. E os nossos objetivos, então, foram influenciar o paciente, mas influenciar de uma boa maneira. Nós vamos também elevar a qualidade dos nossos serviços.
E com isso nos leva ao reconhecimento de profissionais cada vez mais capacitados, que eu acho que são os 3 pilares importantes dessa certificação. E para os hospitais onde nós trabalhamos, vão saber que nós, médicos acreditados, certificados, nós levamos segurança para esse hospital e para os pacientes, ou seja, os índices de complicações, e existirá uma previsibilidade para que, quando o hospital for negociar com a fonte pagadora, ele saiba exatamente como a sua equipe trabalha, quais são os dias que o paciente permanece internado, quais são seus custos e quais são as complicações, os níveis de complicações, se esses níveis de complicações estão dentro daqueles padrões mundiais aceitáveis. E isso, levado por essa série de condutas, de protocolos, e isso influencia também outras sociedades que vão cada vez mais encaminhar seus pacientes para que a gente saiba que naquele centro, os cardiologistas, os endocrinologistas, sabe que naquele centro a cirurgia bariátrica metabólica segue rigorosos processos de seleção. Com isso, a medicina moderna hoje fala-se muito em performance, que é aquilo. Nós temos cada vez mais, o nosso trabalho está sendo visto por quem nos paga. E quando a gente tem esse selo, nós podemos influenciar também as fontes pagadoras, que hoje, sejam elas privadas ou governamentais, são muito importantes para que a gente possa exercer a nossa profissão de médico. E com isso também, com esses dados que nós vamos ter, nós vamos poder orientar aos nossos governantes que tenham melhores leis e consigam ter melhores atuações junto ao paciente obeso. E as vantagens, nós vamos melhorar profissionalmente, nós vamos nos tornar um ponto de referência, nós vamos elevar não só a nossa capacidade pessoal, mas também de toda a nossa equipe que trabalha junto com a cirurgia bariátrica metabólica. Os endocrinologistas, os cardiologistas, psicólogos, psiquiatras, nutricionistas, ou seja, enfermeiros, todo aquele grupo que trabalha junto na preparação e no acompanhamento do paciente bariátrico e metabólico. Então, garantir qualidade, hoje, é um componente fundamental nessas negociações de alta performance junto a todas as fontes pagadoras. E aí criou-se o grande projeto da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica Metabólica. Nós entendemos que o mundo é uma torre de Babel. Nós temos dificuldades, por exemplo, na Europa, onde a medicina é praticamente 90% é o governo que banca, ou seja, a medicina socializada, onde o médico não recebe, ele recebe um pagamento fixo. Como nós podemos comparar essa medicina quando comparada à medicina realizada nos Estados Unidos, onde dificilmente o governo interfere e a maioria dos pacientes ou pagam do seu próprio bolso ou se utiliza de uma companhia de seguros. E nós, do México, da América Central e da América do Sul, como a gente... nós temos todas essas coisas ao mesmo tempo. O Brasil hoje tem pagamentos pelo governo, pagamentos pelas fontes pagadoras, pagamentos particulares. Como a gente podia colocar tudo isso no mesmo lugar? Impossível, seria uma torre de Babel e várias tentativas de certificação aconteceram. E aí a sociedade resolveu designar uma comissão independente, e essa comissão independente foi buscar uma empresa especializada em desenvolvimento e personalização de critérios para que essa empresa criasse um programa de certificação e acreditação com os padrões do Brasil. Por isso, chamou-se o Projeto da Sociedade. E esse projeto, obviamente, levando tudo aquilo. E esse projeto teve um sucesso, o que levou, porque nós fomos buscar uma empresa que já trabalhava no mercado. E qual foi essa empresa? Uma empresa chamada WMA, World Medical Accreditation. O que era a WMA? Era uma empresa que já trabalhava com certificação e principalmente trabalhava com a quantificação de riscos de pacientes que poderiam ou não ter um infarto, ou seja, uma empresa que entendia bem o mercado e já trabalhava com isso. E essa empresa, nós a escolhemos porque ela já fazia isso, ela tinha uma base de dados muito bem segura, muito bem robusta, a plataforma que ela nos ofereceu era uma plataforma multilingual e ela podia ser adaptada para diferentes países e sociedades relacionadas à medicina. Eles só não faziam isso só para a cirurgia bariátrica, eles trabalhavam com outras sociedades também. E esses dados, eles poderiam
a qualquer momento ser auditados, isso foi importante, e que esse banco de dados pudesse armazenar esse banco de dados que nos interessou muito, chamava-se Country Database, que vai ser a nossa grande fonte de dados de toda a cirurgia bariátrica e metabólica da América Latina. Aqui são os passos a passo, por exemplo, um cirurgião, ele se registra no site, depois ele vai, tem alguns documentos que eles têm que fazer, aí ele faz um primeiro pagamento para começar o processo, ele preenche uma série de requisitos que eu vou mostrar um pouco à frente, depois ele é auditado por uma comissão independente de médicos, essa comissão independente diz que a documentação está perfeita, aí a sociedade dá um selo, ele faz o pagamento e depois ele recebe o seu certificado. E quais eram, são mais de 40 itens que foram requisitados desses cirurgiões, mas principalmente que eles fossem membros da sociedade ou da Associação Bariátrica Nacional, que tivesse um número mínimo de cirurgias, que fosse a congressos de cirurgia bariátrica ou locais ou pelo mundo, que tivessem um cuidado muito intenso com seus casos bariátricos, ou seja, mantivesse um follow-up de seus resultados, que ele realizasse operações em hospitais e clínicas aprovadas também pela certificação. Não adianta eu ser excelente e o local onde eu trabalho não é. Que trabalhe com as especialidades associadas às ciências afins, ou allied health, como dizem em todos os lugares, que sigam protocolos de assistência, que usem os consentimentos informados, que tenham protocolos rigorosos de segmento pós-operatório, não só operar e depois o meu paciente ele vai procurar quem vou atender, que ele tenha comprometimento de atendimento, e também, para que ele atinja a certificação máxima, que ele tenha participado como docente, faculty, em treinamentos, em cursos de cirurgia bariátrica, e também que ele publique. Com isso, nós vamos estar incentivando que os nossos afiliados eles possam cada vez publicar mais em revistas indexadas. Aqui o passo a passo do hospital segue a mesma coisa do cirurgião, é mais ou menos igual, só que a diferença é que o hospital ele tem auditoria no local. A WMA, aqui no Brasil, ela vai ao hospital e ela vai ver todos esses critérios que estão aqui. Se ele tem todos os documentos de regulação, se as suas equipes são preparadas para o atendimento ao obeso mórbido. Isso aqui não é uma joint commission, é que ela vai buscar se aquela equipe tem conhecimento do obeso mórbido. Se a radiologia, o aparelho de tomografia, se a UTI tem uma cama especial, se o respirador, se o anestesista está acostumado, se o radiologista conhece uma cirurgia bariátrica, se tem equipe 24 horas, se tudo, ou seja, se tudo, as roupas, cadeiras, as camas, se tudo está preparado para isso, mas principalmente também que ela tenha um grupo de cirurgia bariátrica que atue, que tenha um comando desse grupo e que ela tenha atividades acadêmicas, que ela faça com que os seus médicos cada vez mais busquem cursos e façam publicações. E aí nasceu, como eu digo, sobre a sombrinha do Dr. Stuart da IFSOLAC, o projeto da IFSOLAC. A IFSOLAC, junto com as sociedades locais, elas vão criar as suas próprias certificações e acreditações. A WMA vai ser simplesmente um braço, como é aqui na nossa sociedade, um braço de operação da IFSOLAC e das sociedades. A IFSOLAC, junto com as sociedades, elas vão formar uma equipe para trabalhar junto com a WMA e criar, baseado nas necessidades locais de cada país, porque é difícil eu pedir um número X de cirurgia para um cirurgião brasileiro, eventualmente um outro cirurgião que possa estar num país que não tenha tantas cirurgias. Então, a WMA tem essa capacidade de customizar para cada sociedade local. E principalmente que esses dados sejam guardados nesse banco de dados e que esses dados sejam de conhecimento, os dados brutos, ou seja, jamais nenhum cirurgião brasileiro vai saber quantas cirurgias eu fiz. Ele vai saber que no meu estado, na minha cidade, foram feitas tantas cirurgias e tiveram tantas complicações e tiveram tantas internações, e assim, ou seja, os dados brutos vão ser trabalhados, mas os dados individuais vão ser sempre protegidos. E aqui nós tivemos a nossa primeira certificação em São Paulo, foi o primeiro grupo de hospitais e de médicos, numa grande festa, porque isso também é essa parte que também faz a grande diferenciação. A sociedade, ela cuida de mostrar para pacientes, hospitais e fontes pagadoras, quem são os seus médicos certificados. Muito obrigado a todos e obrigado pelo tempo. Graças a todos. Graças, Bert. Discutiremos ao final das charlas, melhor. ¿Todo bien, Estuardo? ¿Todo bien de hablar de...? Vamos a invitar sí, ahora... Le toca a Nelson, ¿verdad? Doctor Nelson. Nelson Rodríguez.
Nelson Rodríguez para hablar para quién vale la pena, paciente, personal o fuente de pago. Nelson. Muy bien. ¿Se ve completa la pantalla? Sí, se ve completa. Sí. Sí. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias tanto a la Sociedad Brasileña como a INSOLAC por invitarnos a participar en el webinar sobre certificación y acreditación en cirugía bariátrica. Y para poder abordar el tema de hacia quién debe estar enfocada la certificación, a quién beneficia en realidad, pues no voy a redundar mucho en lo que dijo ya el doctor Luis Vicente Berti. Digo, las certificaciones y acreditaciones no es nada nuevo, ya andan alrededor de los 100 años. Obviamente, estos procesos de certificación y acreditación nacieron en los Estados Unidos y estaban encaminados pues a estandarizar la práctica médica y hospitalaria, ¿no? Porque venía a cumplir algo que normalmente en las primeras bases, por ejemplo, académicas, no lo tenía el licenciamiento, ¿no? Era algo más allá de lo que era el egreso de una escuela de medicina. Quiero comentar que las certificaciones y acreditaciones, su esencia en realidad es que no son obligatorias, son procesos voluntarios que pueden ser requisito para algunos sistemas de aseguramiento, ¿no? Y aquí es muy importante hacer un paréntesis porque parte de lo que quiero cubrir en la charla del día de hoy es que también es ahora sí que importante y da un beneficio la certificación al pagador, ¿sí? En este caso a la aseguradora que va a cubrir la cirugía bariátrica del paciente. Y esto fue de lo que vino a sentar las bases en los procesos de acreditación que actualmente ya se identifican en muchos países y tienen procesos muy similares, ¿sí? Y van enfocados a una cultura de calidad, como se mencionó en la primera parte. También me parece oportuno hacer un paréntesis en la diferencia, ¿no? En qué consiste una acreditación y en qué consiste una certificación. Y vuelvo a repetir, estas dos son voluntarias, esa es la esencia. Yo creo que los médicos nos caracterizamos por siempre actualizarnos y tratar de ser mejores y no porque se nos esté obligando. Y las acreditaciones fueron enfocados para las organizaciones. En este caso, podemos acreditar los procesos de atención en cirugía bariátrica, por ejemplo, de un hospital, de un centro de bariatría, de una institución a lo mejor médica, y las certificaciones están diseñadas para cubrir la parte individual, la parte profesional. Y esto es lo que sin duda yo creo que en México iniciamos hace unos años, alrededor del año 2013, ya implementado en la práctica. La certificación, pues al final es un proceso que ya está preestablecido, que debe ser transparente y que va a confirmar las habilidades, destrezas del profesionista, ¿no? Para ejercer una especialidad médica. Es aceptable que para recibir una certificación se deba tener una educación y entrenamiento adicional. Y esto lo menciono porque no equivale a una licencia, ¿sí? Se tiene que tener todo lo que es de los requisitos de cada país para poder en un momento dado cumplir con el licenciamiento y posteriormente aspirar a una certificación o a una acreditación. Entonces, eso es bien importante. Algo también que debemos entender es que las certificaciones, sobre todo en cirugía bariátrica, las debemos ver desde un enfoque sistémico, ¿sí? Que esto yo creo que muy pocas veces el médico lo ve. De hecho, yo creo que la cultura de calidad está todavía desarrollándose en el área médica y más en la cirugía bariátrica, donde tenemos que comprender que todos los procesos de atención y que igual los de certificación van a tener una base en la estructura que representa un 25%. Luego vienen los procesos que van más allá del 70% para obtener un resultado, ¿no? Entonces, la certificación debe contemplar estándares que incluyan licenciamiento. ¿Por qué? Para que el paciente que en un momento dado va a ser beneficiado de una atención de un médico certificado sepa que puede confiar y que tiene una revisión ese cirujano por un organismo externo acerca de que cumple con todas sus licencias, cédulas y todo lo que pide el país donde está ejerciendo.
Los conocimientos también se deben evaluar y se deben diseñar estándares que los midan, ¿sí? En este caso, en México tenemos, yo creo que una certificación profesional donde está muy enfocada a medir en este momento los conocimientos. Y por otro lado, vienen los estándares que van a evaluar la práctica clínica, que sin duda yo creo que esa es la que va a brindar un mayor beneficio al pagador, al paciente, y en un momento dado incluso pues a la institución hospitalaria, ¿no? Porque ahí es donde vamos a tener que estar midiendo los resultados que tenemos con el proceso de certificación, si estamos haciendo mejoras, si estamos analizando nuestros datos. Entonces, la certificación se debe ver como una medida de calidad, ¿sí? Y para que un examen de certificación sea válido, se debe hacer una documentación, una correlación entre los resultados que está teniendo ese médico o esa institución con el paso del tiempo para medir, en este caso, su competencia clínica y el desempeño en la práctica. O sea, no debe quedar nada más en un examen de conocimientos. Y eso es una parte de la esfera de la acreditación y la certificación. Y es algo que yo estoy totalmente convencido que la cultura de calidad y seguridad va de la mano, y eso en cirugía bariátrica es lo que todos buscamos. Algo también importante es que la seguridad del paciente y la percepción de la certificación la debemos tener muy en cuenta. Se deben adoptar teorías de prevención de errores, ¿sí? Enfocados en lo que yo les comentaba, ¿no? En enfoques sistémicos, no todo nada más en estructura, ¿no? Porque podemos ejercer en un hospital de tercer nivel con toda la infraestructura que requeramos para la atención de un paciente, pero si nuestro proceso de selección del paciente, de detección de complicaciones no es eficiente, pues vamos a ver afectada la seguridad de los pacientes. Entonces, esto es importante también para que en realidad esa certificación y acreditación le aporte un beneficio al paciente, al pagador y al propio médico. Y algo también importante es de que muchas veces los pacientes no están familiarizados con las certificaciones y acreditaciones, sobre todo en algunos países que no las tienen o en países donde apenas inician. Entonces, se tiene que hacer en este caso pues una promoción en la comunidad para que se tenga una plena conciencia, ¿no? de que la certificación le va a aportar un beneficio. La certificación profesional, si se fijan, pues es un elemento que no se puede sustituir para generar esa confianza entre la relación médico-paciente. Este sistema debe tener sus propias reglas, sus procedimientos y una forma de administrarse. Los beneficios que nos va a dar, pues es de que es un método idóneo para que todos los cirujanos bariatras, todos los involucrados en el proceso de atención del paciente, demuestren que están actualizados en sus conocimientos, ¿no? Que cumplen mucho más con lo que representa una licencia, que ya han demostrado una experiencia, ¿sí? En el desempeño de la especialidad. Esto ha sido algo, o sea, muy controvertido, sobre todo aquí en nuestro país, en México, porque hasta cierto punto las generaciones que egresaban, las generaciones nuevas, podían tener, y lo tuvieron en los primeros años de la certificación, ciertas barreras para poderse acreditar, porque no podían demostrar tantos números, ¿no? Entonces se tuvieron que hacer modificaciones. Esto obviamente pues va a avalar la capacidad del cirujano para recomendar un tratamiento, para seleccionar una técnica, disminuye los riesgos de complicaciones quirúrgicas, que esto sin duda es un beneficio tanto directo para el paciente como para la fuente de pago en caso de que haya una aseguradora, porque va a disminuir importantemente los costos de atención. Y sobre todo, a largo plazo, al tener en un momento dado medidos y auditados los procesos de seguimiento del paciente, pues nos va a mejorar los resultados posoperatorios, sobre todo dentro de un marco de atención multidisciplinaria. Va a ser que, en este caso, el beneficio para el médico lo tenga comprometido con la actualización profesional. Si se fijan, parte de los estándares que presentaron nuestros amigos de la ciudad brasileña, pues es el mantenerse actualizado con publicaciones, con asistencia a actividades académicas. Entonces, ahí viene un beneficio directo también para el que se está certificando. Obviamente, pues ya lo comenté, no brinda manejo multidisciplinario y da una seguridad y confianza. Y bueno, quiero hacer una breve reseña nada más, que en México ya tiene un camino andado. Los colegios de profesionistas, junto con los consejos de las especialidades, lo iniciaron.
y esto ya tiene sus años, ¿no? De hecho, con nosotros, desde el 2011 se inició el proyecto y en 2013 fueron las primeras certificaciones. A la fecha tenemos ya más de 300 sustentantes que lo han evaluado. Esto es una muestra y aquí le doy todo el crédito al Consejo Mexicano de Cirugía General, que durante el año que yo estuve en la presidencia, del 2017 al 2019, pudimos tener análisis de cómo estaban presentando los cirujanos el proceso, y eran los resultados, por ejemplo, de este año 2017, ¿no? Donde todavía la mayoría son hombres, en el caso de México, son cirujanos en edades jóvenes, si ustedes se fijan. A la hora de evaluar, por ejemplo, los resultados en el examen de conocimientos, se ve cómo los aciertos son favorecidos las generaciones jóvenes, por eso se tuvo que hacer un cambio en el enfoque de la certificación. Se hace análisis por aciertos, por casos clínicos, por nivel de dificultad, y yo creo que esto los expertos son los del Consejo Mexicano de Cirugía General, porque ellos evaluaron y siguen evaluando muy bien el área de conocimientos. Se evalúan a los sinodales, se evalúan todo en conjunto cómo fue un examen, y pues al final de cuentas hemos tenido ya una evolución que nos ha permitido tener certificados más de 200 cirujanos, ¿no? Entonces es difícil comprender pues que exista la certificación y la acreditación sin antes también no tener en cada país las bases, ¿no? Y respetar las licencias que tiene cada lugar para que en este caso se puedan desarrollar. Obviamente debe darse una garantía para que la sociedad conozca, ¿no? La certificación da ese valor de confianza para que sepan que en un momento dado se encuentran en manos calificadas. Y bueno, a la fecha, les comentaba, ya tenemos de 2013 a 2020 haciendo el proceso de certificación. Los primeros 2 años fueron 2 veces al año, actualmente es una sola vez al año. Ya se evaluaron más de 300 cirujanos y actualmente tenemos alrededor de 248 cirujanos certificados. Y esto pues nació también porque no había en un momento dado, en el año 2010, se empezaban apenas a desarrollar los adiestramientos. Entonces se tenía que homologar y estandarizar, pues ahora sí que cómo egresaban y cómo se ejercía la cirugía bariátrica, ¿no? Y por eso vino a desarrollarse este proceso que yo creo que ahora con lo que se propone a nivel de la federación, creo que va a venir a sumar, porque podremos a lo mejor ahora sí evaluar en conjunto y tener en realidad un proceso de certificación que cumpla, ¿no? Con un programa de mejora continua de calidad y que no nada más vaya a evaluar lo que son los conocimientos del cirujano bariatra, ¿no? El proceso inició con ese enfoque, sin embargo llevamos 7 años y creo que es el momento de que se llegue todo a una sola conclusión y se pueda fortalecer con la visión que tienen en la sociedad brasileña. Pues muchas gracias a todos por la invitación y quedo atento a los comentarios y preguntas. Bom, muito obrigado, Nelson, pela brilhante apresentação. Eu gostaria de convidar o Dr. Jaime Ponce para falar resultados baseados em outros programas. Dr. Jaime. Gracias, perdón. Saludos a todos mis colegas de Latinoamérica y gracias por la invitación. Lo que les voy a platicar yo es de la certificación y acreditación en cirugía bariátrica y cómo los resultados basados en los programas de Estados Unidos pudieran beneficiar sus programas que están tratando de desarrollar en Latinoamérica. Y me dio mucho gusto oír la plática, la primera de Luis Berti, cómo es importante que de alguna u otra forma interactuaran diferentes programas de Latinoamérica para que pudieran combinar los resultados y entre todos mejorar la calidad, ¿verdad? Combinando las experiencias de un país con otro país. Entonces, la certificación, en mi manera de verlo, ayuda a mantener y a mejorar la calidad del cuidado del paciente.
Ahora, ¿qué podemos aprender de lo que sucedió en Estados Unidos y qué podemos hacer para aplicarlo en Latinoamérica? En Estados Unidos, antes de que desarrolláramos el proceso de centros de excelencia, o ahora se llaman acreditación, había un panorama de crecimiento de cirugía, pero también había muchos cirujanos que no estaban regulando y los hospitales no estaban regulando cómo hacer cirugía bariátrica. Como ustedes ven, si ven el número de casos, esta es una publicación de Ninwin del número de casos que se hicieron basados en datos hospitalarios. Y ven cómo en los 90s no había un crecimiento de casos muy importante, pero el crecimiento empezó a partir del año 2000, 2001, el desarrollo de la cirugía laparoscópica, el desarrollo de nuevas técnicas, todo eso incrementó el número de casos y con eso vino el incremento de más hospitales ofreciendo cirugía, pero también ven el número de miembros del ASMBS. Como en los 90s eran cerca de 250 miembros del ASMBS y esto ha crecido significativamente y ahora el número de cirujanos es mucho más grande. Eso fue un crecimiento exponencial que vimos en Estados Unidos. Ahora, con ese crecimiento exponencial vimos una bola de problemas, ¿verdad? Esta es una gráfica que muestra el crecimiento de la cirugía laparoscópica y cómo se cruzaron las curvas entre la cirugía laparoscópica y la cirugía abierta en Estados Unidos, y eso sucedió alrededor del año 2004, cuando en realidad se dejaron casi de hacer cirugías abiertas, y esas han sido ya más excepcionales en los más recientes años. Y esta es una gráfica de los datos de pacientes que se operaron en hospitales. Y como ven, la mortalidad que teníamos cuando se hacía más cirugía abierta era una mortalidad bastante grande. En algunos casos era cerca del 1%. Entonces esa mortalidad empezó a disminuir, pero todavía en el año 2000, 2001, 2002 teníamos una mortalidad del 0.5%. Yo me acuerdo que le decíamos a los pacientes que si le hacíamos un bypass, 1 de cada 200 pacientes se moría. Y para mí todavía sonaba como algo grande, ¿verdad? Ese número de mortalidad. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo. Si vemos en el año 2002, 2003, se empezó a desarrollar un poquito de crisis porque muchos cirujanos empezaron a tener problemas con los pacientes, complicaciones, porque empezaron a hacer cirugía laparoscópica con poco entrenamiento, con poca experiencia, y muchos de esos casos salirán en los periódicos, en las noticias, con complicaciones, y había demandas legales. En Estados Unidos son muy comunes, pero esas se empezaron a enfocar mucho en casos de cirugía bariátrica con fugas de la anastomosis y mortalidad y estar en cuidados intensivos por mucho tiempo. Entonces los cirujanos, de hecho, para responder a esto, no tenían datos, no había un sistema de datos, no había un sistema de acreditación, no había un sistema de calidad que pudieran los cirujanos decir, bueno, yo soy parte de este sistema de calidad. Nomás decían, yo soy muy buen cirujano, pero no podía ni siquiera mostrar una serie de casos y de datos comparados con el resto del país. Muchos de los seguros de gastos médicos dejaron de cubrir la cirugía bariátrica porque no estaban seguros si era algo seguro y algo no muy costoso, ¿verdad? Muchos de los programas de seguros de gastos médicos empezaron a desarrollar sus propios programas internos de centros de excelencia con la excusa de que querían eliminar muchos programas para nada más pagar la cirugía en ciertos hospitales o con ciertos cirujanos. Entonces, los requerimientos que pusieron eran muy estrictos, requerían que tuvieras muchos casos, que no hubieras nada de complicaciones, que hubiera una serie de cosas que era muy difícil adquirir para la mayoría de los cirujanos y de los hospitales. Es decir, ellos querían limitar el número de hospitales. Entonces, el ASMBS en el 2004 desarrolló el concepto de centro de excelencia. Y con ese centro de excelencia, la idea era de tratar de mejorar la calidad y la seguridad en el paciente y poder tratar de hacer de que los centros empezaran un sistema de datos a nivel nacional. Afortunadamente, esto tuvo mucha atracción. El Medicare, que es el sistema de seguros del gobierno federal de Estados Unidos, en el 2006, solo 2 años después de que empezamos este programa,
lo reconoció como algo bueno. Dijo que los pacientes de Medicare no se podían operar nada más que en centros de excelencia. Agarró a muchos centros descuidados porque muchos centros todavía no querían aplicar. Como dice Nelson, era una cosa voluntaria, pero de esto se convirtió en una cosa de que lo necesitaban para poder operar pacientes de Medicare y eventualmente muchos seguros empezaron a requerir lo mismo. Entonces, los primeros datos que salieron de los centros de excelencia, esto nada más es una gráfica de una tabla de cómo se veían los números de casos en los centros de excelencia. Como ven, la mayoría de los pacientes tenían entre 40 y 50 años, la mayoría eran femeninos, la mayoría eran gente caucásica, de raza caucásica, y la mayoría eran de seguros privados. La mayoría de los pacientes tenían un índice de masa entre 40 y 50. Y la mayoría de los procedimientos se hacían laparoscópicamente. Ahí ven cómo el 91% de los bypasses en Roux-en-Y se hacían laparoscópicos. A su vez también las bandas y las mangas y los switch duodenales eran arriba del 50%. Estos son los primeros datos de lo que se llamaba BOLD, que así se llamaba el primer sistema de datos que sacamos del Centro de Excelencia. Y como ven, en el 2008... el procedimiento más común era el bypass gástrico. Todavía hacíamos muchas bandas en Estados Unidos y las mangas eran muy poco comunes, pero fueron incrementando poco a poco cada año. Las mangas no se empezaron a reconocer por los seguros de gastos médicos hasta después del 2010. Por eso empezaron a crecer después de ese año. Aquí vemos cómo sacamos la estadía en los hospitales. Un promedio de 2 días para el bypass, menos de 1 día para la banda, menos de 2 días para la manga y 4 días para el switch duodenal. Y ahí vemos las complicaciones, ¿verdad? La mortalidad del 0.15% para el bypass, menos del 0.01% para la manga y menos del 0.3% para el switch duodenal. Lo que estábamos viendo es que en los centros de excelencia empezamos a ver mejores números que lo que estábamos reportando antes en cuanto a todos los centros hacer casos, ¿verdad? La mortalidad disminuyó, las complicaciones empezaron a disminuir, había un poco más de esto. Pero un problema de este primer intento de centro de excelencia que aprendimos es que el sistema de datos no estaba verificado. Había mucha posibilidad de que el sistema de datos estuviera un poco contaminado por los cirujanos o por las prácticas. Había también la posibilidad de que no estuviéramos recolectando todos los casos o todas las complicaciones. Entonces tuvo que haber una mejoría de este proceso. Una de las cosas que se hablaba mucho en ese entonces era de el modelo de seguridad del paciente de acuerdo a Donovidian, esta publicación que data de los 80s y se aplica a muchos sistemas de mejoría de calidad en procesos de cuidado de salud, requiere en forma clara que se evalúe no solo la estructura, es decir, no solo el hospital donde se da atención al paciente, pero también el proceso, es decir, cómo damos el cuidado al paciente. Esas dos cosas se estaban haciendo bastante bien con el primer intento, pero también requiere que evaluemos los resultados, es decir, ver qué centros tienen mejores resultados y por qué, o qué centros tienen malos resultados y por qué. Entonces, lo que sucedió con este modelo es que el centro de excelencia que se hizo primero fue muy efectivo para evaluar la estructura y el proceso. Y la estructura evaluamos todo lo que el hospital tenía, el equipo bariátrico, la instrumentación, las camas, los cuidados intensivos, el proceso que implica todas las pathways que seguíamos para tomar en cuenta el cuidado del paciente, toda la técnica quirúrgica, la selección de paciente, el seguimiento. Todo eso se evaluó muy bien. Lo único que nos faltó, ¿verdad?, eran los resultados. Entonces el ASMBS decidió aliarse con el American College of Surgeons, el Colegio Americano de Cirugía de Estados Unidos, y desarrollamos el nuevo concepto del MBS-AQIP, que es el concepto que implica acreditación. Eliminamos el término centro de excelencia porque centro de excelencia, pues no sé qué significa en realidad, porque todos pueden ser excelentes con ese título, pero son centros acreditados, es decir, que están acreditados para hacer cirugía bariátrica, pero que también tienen un proceso de calidad, de mejoría en la calidad. Eso es lo que queríamos ver, es evaluar los resultados para que tuvieran calidad. Entonces, evaluar los resultados fue
el siguiente paso con el siguiente proceso. Y los resultados requieren, ¿verdad?, que se evalúe la pérdida de peso, que se evalúen las comorbilidades, la mejoría en las comorbilidades, que se evalúen las complicaciones y el seguimiento a largo plazo. Se requiere que haya buena colección de datos. Entonces, eso cambió mucho. Se creó el concepto de que una persona independiente del cirujano y que trabaje para el hospital e independiente de que esté contaminado con los casos, coleccione los datos, los ponga en un sistema de datos sin estar contaminado con toda la situación del manejo del paciente o de que haya intención de beneficiar al cirujano o al hospital. El sistema de datos tenía que tener datos bien definidos para que todos los que reporten datos hablen el mismo lenguaje. Es decir, si un hospital reporta sangrado, todos documentan el sangrado de la misma forma, documentan las transfusiones de la misma forma, documentan las infecciones y la definición de infecciones de la misma forma para que no haya variación en cuanto a los datos. También entendemos que ciertos hospitales hacen casos más difíciles que otros hospitales. Entonces tenía que haber un ajuste de riesgo. Es decir, se tenía que ajustar dependiendo de la calidad del paciente. Un hospital que hace pacientes muy complicados, pues se le puede permitir que tenga más complicaciones de acuerdo al promedio de ese tipo de pacientes. Eso es el ajuste de riesgo que se hizo en estos datos, ¿verdad? Y entonces, de esta manera, lo que queríamos transmitir a los programas es que íbamos a evaluar los tres procesos, la estructura, el proceso y los resultados, pero no lo íbamos a evaluar de una forma de restringir programas, sino que lo íbamos a hacer con la intención de que si había un programa que le íbamos a dar los recursos para que mejorara su calidad, para que llegara a estar a un estándar adecuado. Entonces, la evidencia en la literatura en cuanto al concepto de centros de excelencia la hay y la ha habido y se ha publicado. Les voy a mostrar varias publicaciones. Ninh Nguyen publicó este artículo en 2010. Después de que se implementó el centro de excelencia por Medicare, se vio que en los pacientes de que se hicieron en centros de excelencia comparado con los que se hicieron antes del centro de excelencia, hubo menor estadía en el hospital, hubo menor número de complicaciones y no hubo una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad. Esto es muy interesante en esta primera publicación. Esto empezó a cambiar porque en esta publicación de los centros universitarios, que son centros de excelencia, se vio que había menos complicaciones severas y menos mortalidad. Es decir, los centros que hacen pacientes más complicados, sí había más diferencia en cuanto a los resultados de complicaciones severas. Esta es una publicación de David Flum que también comparó la mortalidad a 90 días y ahí sí se vio una diferencia. Ven la mortalidad en los pacientes de Medicare antes de los centros de excelencia y cómo mejoró después de los centros de excelencia. Esta es una publicación más prolongada de los datos en hospitales universitarios y ven cómo la mortalidad disminuyó antes de los centros de excelencia y después de. Y esto fue lo que nos ayudó a determinar el número mínimo de casos que íbamos a pedir a los hospitales. Le pedimos a un grupo de cirujanos liderados por Ninh Nguyen que vieran el sistema de datos y vieran cuál es el mínimo número de casos en donde empezaba a haber más complicaciones. Y se vio que en los hospitales que tenían bajo volumen, menos de 50 casos de grapado, había más morbilidad, la estadía en el hospital era más de un día, el costo del paciente era más de $7,000 de diferencia y la mortalidad era 3 veces más. Sí, hay una diferencia, al 50 casos era donde se vio la diferencia. Después se vio los casos que hacían alto volumen, pero que eran acreditados comparados con los no acreditados. Y en esos hospitales no había mucha diferencia en la morbilidad, pero sí había diferencia en la mortalidad. Y lo que empezamos a ver es ese concepto de la falla de rescate de un paciente que se complica. Es decir, cuando un paciente que se complica en un centro de excelencia, debe haber un proceso para rescatarlo. Probablemente proceso no lo existe en hospitales que no son centros de excelencia o acreditados porque no tienen todo el sistema
para rescatar al paciente. Este concepto de falla en el rescate del paciente no es un concepto de nosotros, es un concepto ya establecido. Esta publicación del 92 lo describe, en donde la mortalidad se debe a la falla de reconocimiento de la complicación en forma temprana o adecuada y a la falla del manejo efectivo de esa complicación. Entonces, lo que esperamos es que el centro de excelencia o el centro acreditado tenga un proceso para determinar que un paciente está complicado y que la enfermera le llame al cirujano adecuadamente, o que se pongan pacientes en lugares adecuados para que se rescate al paciente en forma más rápida. Esto lo analizó, John Morton publicó esto, lo analizó centros acreditados y centros no acreditados y trató de evaluar la falla en el rescate de pacientes cuando se complicaban y vio que había una diferencia del doble en cuanto al porcentaje de pacientes que no se rescataron a tiempo en centros no acreditados comparados con los centros acreditados. Entonces, este nuevo proceso, lo que aprendimos es que evaluar los resultados y evaluar el proceso de cómo mejorar esta calidad nos ha ayudado a tener mejor proceso para rescatar pacientes. Esto es lo que tenemos de datos. Cada centro recibimos datos personalizados, son confidenciales, no se comparten con nadie, pero lo que nos dan estos datos es nos comparan nuestros resultados con el resto del país. Hay 800 centros acreditados en Estados Unidos y nos comparamos con los 800 centros y vemos, por ejemplo, aquí casos de manga gástrica, vemos el número de casos hechos en este hospital, 151, y ustedes pueden ver la expectativa de complicaciones de acuerdo a todos los centros, y luego ves en qué percentila o en qué cuarentila está tu hospital, ¿verdad? Si estás en una percentila alta o en una percentila baja, y entonces si estás dentro de lo adecuado o si necesitas mejorar. Si estás en la percentila más baja, te va a poner ahí una marca que dice esto necesita mejoría, y entonces el siguiente proceso es identificar cuál es el problema. Entonces te dan todos tus casos y puedes ver exactamente cuáles son los que se complicaron de acuerdo al sistema de datos, y eso requiere que estos centros evalúen por qué se complicaron. Por ejemplo, si este centro tiene muchos tromboembolismos, pues hay que ver qué es lo que están haciendo diferente comparado a los otros centros, ¿verdad? Si no le están dando heparina, o si le están dando heparina, o cómo la están dando y a qué tiempos, etcétera, etcétera. Estos son, como ven, todas las mangas en el 2018, en un centro comparado con el resto de los casos, o en un centro igualmente comparado con el resto de Estados Unidos en cuanto a complicaciones. Y estos todas las complicaciones que pueden ver: fugas, sangrado, infecciones, reoperaciones y reintervenciones, readmisiones y, por supuesto, mortalidad, ¿verdad? Entonces, si hay una mortalidad, se tiene que establecer. Ahora, ya cuando tienes un buen sistema de datos y tienes un buen sistema de acreditación, el 95% de los casos en Estados Unidos se hacen ahora en centros acreditados, porque si no, no pueden hacer muchos seguros de gastos médicos. Entonces, esto te permite establecer ya no solo mejoría a nivel de ese hospital, pero puedes hacer proyectos a nivel nacional. O sea, ya todo el país puede compararse y puede decidir, vamos a mejorar todo el proceso. Por ejemplo, una de las cosas que se vio primero, fue liderado por John Morton lideró el primer proceso, que fue el de readmisiones, el de disminuir las readmisiones. Otro proceso que se hizo fue el de evaluar el uso del ERAS en cirugía bariátrica. Esto lo lideró Stacy Breithauer, y este es el proceso que les platicaba, el de John Morton. Él trató de evaluar el número de readmisiones y si podíamos hacer algo para disminuirlo. Y entonces él vio que haciendo un proyecto donde se educaba mejor al paciente, se le hablaba al paciente después de que se le mandaba a la casa, se hacía mucha énfasis en la educación de tomar líquidos y de no deshidratarse, etcétera, etcétera, se pudo disminuir el número de readmisiones. Por ejemplo, aquí en los casos de las mangas, después de que se implementó el proyecto, se disminuyó significativamente el número de reingresos al hospital. Entonces sí hubo una mejoría después de que se hizo este proyecto a nivel nacional. En conclusión, yo les puedo decir que lo que aprendimos y lo que seguimos aprendiendo y lo que hemos determinado es que los centros de acreditación han mejorado la seguridad del paciente y los resultados en muchos hospitales e incluso a nivel nacional.
Es un vehículo para o también coleccionar datos de todos los pacientes que hacen en Estados Unidos. Antes no lo teníamos. Incrementa también el acceso a los pacientes. Y ya tienes mejor sistema de seguros que te permiten hacer pacientes en centros acreditados. Incrementa también el apoyo del hospital. O sea, el hospital te apoya, porque si no te apoya, no van a poder hacer casos de cirugía bariátrica. Entonces, es un beneficio mutuo. También identifica las prácticas que están dedicadas a cirugía bariátrica en forma adecuada, consistente, con calidad. Entonces, yo creo que estos puntos es una gran oportunidad para Latinoamérica para poder mejorar la documentación y la calidad en cirugía bariátrica. Muchas gracias. Obrigado. Excelente, Jaimito. Mira, gracias por tu presentación. Gracias. Nelson, Luis Vicente, muy buena presentación. Camilo me estaba diciendo que tiene que entrar a quirófano. Entonces, Camilo, gracias por estar aquí con nosotros. Camilo, todo el mundo conoce quién es Camilo. Camilo, ¿cómo estás? Dale. Muchísimas gracias. Encontré fantásticas las presentaciones, muy buenas y muy claras todas. Yo les voy a preguntar, voy a hacer 3 preguntas que van a generar algún tipo de conflicto, pero ahí ustedes se las arreglarán después porque yo tengo que entrar a operar ahora. Pero yo quería saber, tú, Jaime, que has visto los 3 procesos, tú viviste en primera persona probablemente los problemas que hubo con SRC y cuando partió el concepto. Después, por otro lado, está la experiencia de México, que a mí me consta todo el trabajo que hizo Nelson y toda la sociedad mexicana que han estado trabajando hace mucho tiempo en un proceso que ha sido tremendamente largo y que tiene una pata además de la parte de acreditación formal, de la parte de habilidades prácticas incluso, que eso me gustaría que después detallara un poco, Nelson, cuál es la prueba práctica que hacen, si es casos clínicos o habilidades técnicas. Y tercero, un poco viendo todo el proyecto de Brasil, que me ha parecido súper interesante, pero quería que debatieran entre ustedes cuáles son las diferencias en términos de por qué yo voy a hacer el proceso con el World Accreditation, por ejemplo, que me imagino que debe ser bastante caro, si finalmente los procesos de acreditación o de certificación van a ser relativamente similares. Certificar que uno tiene cuidado intensivo, urgencia, que ha hecho tantos casos, etc. ¿Cómo se va interactuando o cómo uno como país tiene que decidir si es mejor hacer uno u otro? Si me permiten, discúlpame, Jaimito, por el último. La idea de IRSOLAC es tratar de hacer que este proceso sea adaptado a cada país. O sea, cada realidad es muy diferente. Nosotros en Guatemala no nos podemos comparar con los brasileños, por supuesto, claro que no. Entonces, esta comisión lo que va a tener que hacer es individualizar cada país por su idiosincrasia. Entonces, la idea es de que obviamente esto no sea caro, Camilo, sino que obviamente esto sea a través del capítulo latinoamericano. Lo que queremos hacer es que esto sea muy fuerte, que esto funcione. Quien ha estado atrás de todo esto hace mucho tiempo ha sido Natán Sundel y ha estado peleando por esto, con Nelson, con Pedro, con Lucho, con Sergio Aparicio hemos estado atrás de esto. Tenés toda la razón. ¿Qué cirujano va a querer pagar $1,500, $2,000 por una acreditación de estas? Es ilógico. Entonces, eso responde a la tercera pregunta. Lo que queremos hacer es que sea idiosincráticamente para cada sociedad y quien lo va a tener que acreditar es cada sociedad en cada país. Jaime. Sí, yo quería contestar la pregunta de lo que aprendimos con el primer concepto, el SRC. Yo creo que aprendimos y cometimos un error, pero tratando de hacer las cosas bien. Es decir, queríamos que fuera una entidad independiente de la sociedad la que evaluara el proceso. El error es que esa entidad decidió generar un negocio independiente alrededor del proceso de acreditación o de centros de excelencia. Entonces, se nos salió del control porque eran independientes, no los controlamos
y ellos desarrollaron un negocio que se expandió a otras especialidades, que se expandió internacionalmente y que empezaron a cobrar por acreditar. La intención era buena al principio y estaba controlada por miembros muy adecuados. Yo fui parte del board del SRC. Harvey Sugarman lideró el proceso inicial de acreditación. Todos estábamos, pero el proceso de negocio de la corporación se nos salió fuera de control, a tal grado que tuvimos que romper con el SRC. Yo fui parte de todo eso y decidimos que una sociedad profesional como el American College of Surgeons, que no son for profit, que no son organizaciones que están diseñadas para ganar dinero, pero que tienen un control de calidad inmenso. Cuando yo fui a Chicago a visitar el American College para discutir esto, el American College es dueño de un edificio en Chicago y tienen 2 pisos del edificio nada más dedicados a calidad. Hacen centros de trauma, centros de cáncer, centros de muchas cosas. Tienen una infraestructura enorme. Para ellos no era problema dedicar a 2, 3 gentes computadoras para hacer la acreditación y no estaba contaminado con el aspecto de dinero, ¿verdad? Con el aspecto de ganar negocio. Entonces, eso fue unas cosas que aprendimos y contestando tu pregunta, sí lo aprendimos y fue una experiencia y nos movimos a una sociedad profesional. Nelson. Sí, mira, yo creo que parte de todas las certificaciones es el aprender, ¿no? O sea, al final de cuentas, o sea, hay que adoptar también lo de mejora de calidad dentro del mismo proceso de certificación y ver qué resultados te están dando y ver si la vas a poder continuar de esa forma o no. Yo lo que sí te puedo decir es de que en México iniciamos de una forma y actualmente estamos en otro contexto. Inicialmente se buscó que fuera una certificación en base a una mejora continua de calidad. La primera barrera que tenemos, y eso yo creo que lo podemos incluso generalizar en muchas partes de Latinoamérica, es que tenemos muy mala cultura en la recolección de datos. Entonces, cuando nosotros implementamos el proceso, adoptamos algunos estándares en base a lo que habían vivido otras asociaciones. Incluso se adoptaron, por ejemplo, los números que mencionaba Jaime acerca del número de procedimientos, ¿sí? que debía tener un cirujano para poder aspirar a certificación. Y uno de los grandes problemas que tuvimos es que los cirujanos de pronto no podían demostrar esos casos. O sea, esos se les pedían 50, 100 casos, fue cambiando de acuerdo al año y no los podían demostrar porque no había una cultura en la recolección de datos, que hasta la fecha sigue siendo un problema en México. Entonces, al no haber esa cultura en tener datos, pues no puedes analizar lo que estás haciendo y es el primer obstáculo que tienes en una certificación que va enfocado a un plan de mejora continua, porque de lo que carecemos es de lo que presenta, por ejemplo, ahorita la Sociedad Americana en conjunto con el American College, ¿sí? De que en base a los datos que están ellos viendo, pues pueden modificar conductas en beneficio del paciente. Entonces, eso nos ha costado mucho trabajo. Ya ahorita se está perfilando hacia el 8º año con la certificación. Y sí les comento que hasta el año 2019 se mantuvo lo más que se pudo, que se cubrieran esas 3 partes de los estándares de certificación, que era auditar las licencias del cirujano, ver lo que era la parte teórica de conocimientos, y la otra que tú me comentabas era la parte práctica, ¿sí? Entonces, nosotros en la parte práctica lo que hacíamos era que primero demostraran a base de documentación respaldada por los hospitales los casos que habían hecho a la fecha, ¿sí? De que egresaron a la fecha, o por lo menos el mínimo volumen que se pedía. Si hablábamos de 50, por lo menos tenían que documentar 50. Una vez que se tenía esa documentación, pues se hacía una evaluación por pares, o sea, iban otros cirujanos que eran sinodales del proceso de evaluación para estar en una visita de hospital, en procedimientos quirúrgicos, revisando en un momento dado los mismos mecanismos y protocolos de atención. Y una vez que se terminaba eso, se le daba ahora sí que el fin al proceso de certificación.
Sin embargo, creo que fue muy polémico en su tiempo y tuvo sus barreras, ¿no? Una de las cosas que se antojan buenas es que haya un auditor externo para que pueda hacerlo. Pero por un lado, por ejemplo, si tú tienes un auditor externo, a veces pues tiene que estar respaldado por un consejo donde se integren por pares, ¿no? Por cirujanos. Y viendo lo que había pasado en Estados Unidos, nosotros cuando se echa a andar el proceso en 2013, no se contrata ningún auditor externo y en cambio se adopta al Consejo Mexicano de Cirugía General, que es como el board de acreditación en México para los cirujanos generales, para que ellos nos ayudaran a hacer la parte también de conocimientos, para no vernos nosotros como asociación involucradas en la evaluación y que hubiera un sesgo, ¿no?, en la calificación. Lo que sí les puedo decir, para no hacer más largo el comentario, es que durante los primeros 2013 a 2019 tuvimos pues aspirantes a certificación bastantes, sí fue una demanda muy alta. Se vio que sí había un rezago entre los que presentaban el proceso, porque muchos de ellos eran recién egresados, no tenían la experiencia, no tenían la casuística para poder presentar el proceso. Y a partir del 2019 se desincorporó esa parte, ¿no? Esa parte quedando solo en una evaluación teórica, en una evaluación de conocimientos. Cosa que yo en lo particular, el Consejo Mexicano de Cirugía General es un experto en evaluar los conocimientos, ¿sí? Pero perdimos toda la cultura de calidad, o sea, que es lo que ahorita yo creo que como país nos conviene sumarnos para adoptar un proceso como el que ha llevado Estados Unidos, como el que está ahorita encabezando Brasil, y que en un momento dado adoptemos esos estándares que nos van a ayudar a tener otra vez que vaciar nuestros datos y poderlos analizar para podernos comparar y mejorar. Entonces, eso es ahorita en lo que estamos atorados, y que lo que sí te puedo decir es de que a la fecha que yo fui presidente, teníamos más o menos un 60 a 70% de aprobación de ese proceso de certificación, porque algunos no lo podían concluir en ese mismo año, porque tenían que hacer mejoras en su proceso. Actualmente, ahorita, también tuvimos un contrapeso que se volvió obligatoria la certificación y hizo que se abriera más, ¿no? Entonces, yo creo que es un proceso que debe mejorarse y debemos en un momento dado involucrarnos a la globalización y a lo que se está haciendo en el resto del mundo. Muy interesante, Fabio. ¿Y cuál crees tú que es el aporte de una entidad como el World Accreditation? ¿Cuál ha sido el valor agregado sobre una sociedad? Porque uno tiene el riesgo también de este tema del negocio paralelo. Camilo, ¿no quiere que te responda sobre su pregunta? Sí, eso, por eso. No, perdón, ese era para ti, Luis Vicente. Perdón, que pensé que había sido Fabio. Vamos lá. Nosotros fomos aprendiendo con los errores cometidos en el pasado. Entonces, yo fui el primero cirujano brasileño certificado por SRC. Y después tivemos la recertificación. En la recertificación veio un cirujano que todos conhecemos, veio acá em mi hospital e mirou 10 papeletas de 10 doentes. Listo, estás recertificado. E las 10 papeletas que los demos, teria 10 casos muito buenos. Pero e se tivesse outras papeletas que não tivesse muito bueno? Então, não servia. Depois aprendemos com Joy Commission. Joy Commission é fantástico, pero quando se chegou em Brasil, se pediu que os pneumáticos teriam que ser para neve das ambulâncias. Não tínhamos neve acá. Então, as regras que se valem para o Chile não são as regras que se valem para os Estados Unidos, não são as regras que se valem para todos. E que é WMA? Por que WMA? WMA não é a certificadora. A certificadora é a Sociedade Nacional junto com o IFSOLAC. O dinheiro vai para a sociedade e a sociedade paga WMA. WMA simplesmente é o braço de trabalho. Como nós outros, que somos, aqui temos todos os ex-presidentes da sociedade, como nós outros podemos dizer, Brasil, eu estou em São Paulo, como eu vou à Amazônia certificar se seu hospital é bueno, se tem uma maca, se tem isso, se tem aquilo.
como como criaríamos uma grande plataforma que vocês vão conhecer em pouco tempo. Ayer, Estuardo, ficamos trabalhando por 5 horas para terminar a tradução para o espanhol. Uma grande plataforma que vai dizer se o cirurgião que está começando, ele tem um nível, ele está incluído, nós estamos incluindo todos. Esses cirurgianos, se eles melhorar um pouco, ir a congresso, fazer publicações, eles sobem um nível. E quando chegar como nós outros, que estamos há muito tempo, vamos para um nível. Meu hospital é mais simples, mas é perfeito, tem um nível. Se é melhor, tem um nível. Pero se é um hospital que publica, que incentiva seu médico a fazer publicações, tem outro nível. Então, a WMA faz todo o trabalho. A sociedade, a proprietária da WMA. Então, quando nós outros escolhemos, foi baseado em aprendizado de todos os erros. Nós outros, tu conheces bem o Brasil, não é um país que tem muita plata. Os cirurgianos brasileiros são como todos da América Latina. Há 2, 3, 4 que ganham muito, mas a maioria não se ganha $5.000 por mês. A grande maioria dos médicos do Brasil. Então, o preço é um preço que todos nós, os brasileiros, os chilenos, os mexicanos, argentinos, colombianos, que possam pagar. Esse foi o principal, porque não adianta eu ter um produto que 2 ou 3 poderão pagar. E que nós outros estaremos tirando muitos cirurgianos que têm que melhorar, que têm que fazer uma cirurgia melhor, que têm que ter baixos níveis de complicação, porque acá em Brasil, mesmo sendo um continente, se morre uma pessoa em Manaus, toda a prensa se vem e os periódicos se morrem. Isso nós estamos aprendendo. Então, é um programa muito mais educacional e de desenvolvimento do que simplesmente uma acreditação. Por isso da WMA, porque vai ser nossa empleada, é nosso braço de trabalho. Excelente. Pedrito, no te oímos. No te oímos, Pedro. Pedro, no te oigo. No se te oye, Pedro. No. 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 No se oye. Pero Camilo, yo creo que fue excelente la intervención que hiciste, porque obviamente eso puede pensar el cirujano X de cualquier país, ¿verdad? Están haciendo un negocio estos. No, esto no es un negocio. Esto no es un negocio. Esto es sencillamente tratar de hacer una academia y tratar de hacer lo mejor posible. Pero excelente que me hayas puesto de esa forma. Eso es la mejor forma de que todos se sumen. Sí, yo creo que esto tiene que ser, nosotros estamos trabajando hace bastante tiempo en el tema, y el gran problema es que una cosa es la idiosincrasia, pero otra cosa es la logística. Si uno ya quiere empezar a hacer procesos más sofisticados de acreditación, empezando por las bases de datos, ya se transforma en una pesadilla en el fondo. Entonces... Ya está traducido al español, te quiero contar. Estuvimos trabajando muy fuerte con Luis Vicente, con el grupo, con Natán, estuvimos traduciéndolo al español. No fue fácil. Hay obviamente cosas que no van a aplicar para todos los países, o sea, pero eso se tiene que ir depurando. Excelente. Pedrito. ¿Ahí me escuchas? Ahora sí. Ahí sí. Perfecto. Bueno, primero que nada agradecerles. La verdad que la presentación es fantástica. Creo que esto de la acreditación, a nosotros en Argentina también nos costó mucho. Empezamos a acreditar junto con la Asociación Argentina de Cirugía. Eso llevó a un convenio que hicimos junto con ellos. Y fue justo a fines del 2019 y empezamos a querer acreditar en 2020. Con la pandemia se nos truncó un poco. Pero bueno, también con la virtualidad empezamos a hacer las visitas en forma virtual. Y lo que en principio era una acreditación, lo que ahora estamos desarrollando es un programa de mejora continua para incluir a todos los equipos, ¿no es cierto? Y creo que eso, me gustó mucho lo que dijiste, Luis, de que el programa no es que va a limitar a ciertos cirujanos o a ciertos equipos. Entonces, eso de mejora continua es fundamental. Y lo que quería preguntar es, nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es el equipo multidisciplinario, porque la cirugía bariátrica, nosotros los cirujanos somos una parte muy pequeña, ¿no? El equipo multidisciplinario es lo que va a dar la calidad en los resultados, que van a ser a largo plazo, y para eso necesitamos también acreditar al equipo multidisciplinario. ¿Cómo piensan hacer, Luis, acá en esta acreditación en Brasil? ¿Y cómo lo hacen ustedes, Jaime, con los equipos multidisciplinarios en Estados Unidos?
Empiezo yo. El, Ah, el equipo multidisciplinario en Estados Unidos, número 1, es requerido en los centros acreditados. Número 2, se entrevistan a los dietistas, al psicólogo, al ejercicio, a las enfermeras, las certificaciones que tienen, y se les evalúa de manera de que sepan qué parte en el proceso del cuidado del paciente tienen con ellos, ¿verdad? Son parte del equipo. Y tienen que participar en las juntas del Comité de Cirugía Bariátrica del hospital para que se den cuenta de los resultados y de la intervención en los resultados del programa. Hola, Pedro. Durante mi charla, yo mostré una slide que mostraba los criterios para los cirujanos. Y los criterios son los mismos para las equipes que nos asisten, nutrólogo, todo. Entonces, el programa tiene 4 brazos. Uno para los hospitales, para que tenemos el mínimo. Acá en Brasil, ya tuvimos noticia de cirujanos que hacen una cirugía en una oficina mejorada. Como se paciente obeso, você tem uma complicação, como se faz com esse paciente. Então há uma acreditação mínima para os hospitais. Há para os cirurgiões, mas também há para as especialidades associadas. Serão também todos os critérios, se estudam, se ensinam, se vão a congressos, se fazem parte das sociedades. Porque, como eu sou da sociedade, eu fui ex-presidente e tudo, se nós não tivermos sociedades fortes, jamás, então, e para a sociedade ser forte, nós temos que ter todos, os cirujanos, as psicólogas, nutrólogas, endocrinologistas, todas as pessoas que trabalham junto com a gente. Então, o programa ele engloba toda a equipe, incluindo os hospitais também. Perfecto. Al revisar todas las preguntas y los requisitos, que no les voy a decir cuántas son porque son varias centenas, lo que pasa es que es individualmente para hospitales, individualmente para ciencias afines, individualmente para cirujanos. Entonces, está muy bien diseñado, está muy bien adaptado. Estuvimos trabajando en cómo traducirlo muy bien al español, porque a veces algunas palabras entre países de habla hispana, que es la nuestra, también cambian algunas palabras. Les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, aquí hablan de lechos. Nosotros les llamamos camas. O le hablan... el hospital posee la tecnología, el hospital tiene. Entonces, hay palabras que obviamente se ha trabajado muy duro en eso. Y obviamente está para depurarse, está para mejorarse, está para adaptarlo. Pero la traducción ya está hecha, está siendo revisada nuevamente. Y bueno, eso ya existe. El término de mejora continuada está excelente, Pedro. Ese término es un término muy valedero y adecuado, ¿verdad? Yo quisiera escuchar la opinión de Nelson acerca de esa palabrita, mejora continuada. Pues mire, yo creo aquí primero yo creo que lo más importante es hacer un estudio a nivel de toda Latinoamérica para conocer la situación de cada país, ¿no? Porque muchas veces nos puede suceder lo mismo, ¿no? De que lo de Estados Unidos no se puede generalizar en México, a lo mejor lo de Brasil tampoco, o a lo mejor no se puede hacer en Guatemala. Entonces yo creo que tiene uno que partir de ahí y de poner un estándar mínimo indispensable para que de ahí pueda partir el proceso. Yo creo que actualmente los programas de certificación y acreditación, que aquí es donde a lo mejor tenemos que hacer el paréntesis, ¿sí? Porque ¿qué estamos haciendo? Estamos acreditando un centro y certificando un cirujano, porque en México las cosas son así. Por ejemplo, en México tenemos cirujanos certificados, pero no tenemos acreditaciones, ¿sí? Entonces, las certificaciones en un momento dado que tenemos en México son simple y sencillamente profesionales y cumplen un escaño dentro de la base normativa, porque es obligada la certificación. Ahora, los hospitales en México también tenemos un organismo que certifica hospitales
que ese organismo, pues digo, aquí sí se empleó mal el término, porque es acredita hospitales, y lo hizo de acuerdo a los estándares de Joint Commission, pero adaptados a México. Y ahí son totalmente, van enfocados a una cultura de calidad y mejora continua, ¿no? Donde les voy a poner un escenario que a mí me dio, no un escenario, les voy a comentar algo que me pasó, ¿no? Cuando nosotros iniciamos el proceso de certificación, pedíamos que los hospitales estuvieran certificados. En México, o sea, que estuvieran certificados donde el cirujano trabajara. ¿Cuál fue la primera barrera? Que el porcentaje de hospitales certificados y acreditados en México es mínimo, ¿sí? O sea, era menor del 5% en todo el país. Entonces, pedir ese estándar no lo podían cumplir. Entonces, tuvimos que empezar a adaptar el proceso y es donde entra un plan de mejora continua, ¿no? Donde teníamos que ver que esos resultados que no iban a ser satisfactorios porque no había las condiciones. Sorpresivamente, o sea, yo tuve la muy grata experiencia, o sea, de cuando estuve trabajando en el programa de certificación, que me tocó aprender muchas cosas, ¿no? Y conocer cirujanos que aquí en México tenían unidades hospitalarias pequeñas, que no eran de corporativos grandes, y que cuando ellos vieron que se tenían que certificar, certificaron las unidades hospitalarias ante gobierno. Entonces, todo esto es lo que contempla un plan de mejora continua, ¿no? De que a lo mejor en este momento no cumplo el estándar que me están pidiendo para certificarme, pero voy a hacer todo lo posible por cumplirlo y ahí ya viene la mejora de calidad. Y después, esa parte viene en analizar los datos, que es la debilidad que hemos tenido en México, ¿no? De que no vaciamos datos, entonces no podemos cerrar ese ciclo de calidad, porque parte del ciclo de calidad es analizar tus datos para implementar la mejora. Y eso, por ejemplo, en México podemos ser expertos en certificación profesional, en medir conocimientos, pero no medimos resultados. O sea, nos está pasando quizás lo mismo que le pasó a Estados Unidos hace 10 años, ¿no? Entonces, eso es lo que ahorita yo creo que debemos sembrar en Latinoamérica, que la certificación no va a ser presentar un examen, ¿sí? Es presentar un proceso donde te vamos a ayudar, la misma organización, la misma ISOLAC, la misma sociedad brasileña, la sociedad mexicana, a que te puedas certificar cumpliendo con una práctica que te va a hacer mejor y que tu servicio va a ser de calidad. En eso va el enfoque sistémico, ¿no? Y el ciclo de mejora continua. Entonces, acuérdense siempre eso, ¿no? Tenemos que cerrar el ciclo. Entonces, en México nos falta cerrarlo y creo que es una muy buena oportunidad para cerrarlo con el programa de acreditación. Perfecto, Nelson. Yo creo que ese resumen estuvo muy bueno. Fabio, ¿tú qué opinas, Fabio? Yo creo que la mayor ventaja es el dinero que la sociedad ganará con la acreditación. Porque antes la sociedad tiene que pagar, ahora la sociedad tiene la ventaja de ganar. Creo que eso es la mayor ventaja. Lo importante con eso es que cada sociedad local del país va a tener la oportunidad de poder manejar esos ingresos e incluso adentro de su mismo país, dentro de su misma sociedad, digamos, dentro de la SACO, ellos mismos van a poder estar reorganizándose y van a poder seguir invirtiendo al respecto. Acá en Brasil, la sociedad brasileña gana 15% de todas las acreditaciones. Creo que eso es un dinero que nosotros no teníamos acá. Entonces, creo que es una ventaja. Ok, sí, por supuesto. Claro que eso Una pregunta para ustedes. Los países que ya tenemos programas de acreditación, como México, Argentina, y queremos unirnos a este programa de mejora continua, ¿nos vamos a ir adaptando? ¿El programa se adapta a cada país? Claro. ¿Cómo lo piensan? Tiene que adaptarse a cada país, mi querido Pedro, porque obviamente quien va a manejar eso es, en tu caso, la SACO. Quien va a manejar eso en México va a ser el colegio. Y obviamente va a tener la sombrilla de ISOLAC. Sí, Nelson. Fíjense, hay cosas que nos tocó vivir y que son barreras que debemos ahorita pensar y de una vez tener la solución. Porque yo recuerdo cuando se aplicó el programa de SRC, de Centros de Excelencia en México,
parte del fracaso fue que el modelo económico era muy difícil para pagar en México. Y solamente 5 o 6 hospitales en todo México lo pagaron. Entonces, ese fue parte del fracaso antes de que rompiera con ASMBS. Cuando nosotros implementamos la certificación, que no era una acreditación, el colegio la controlaba en conjunto con el consejo, pero el cirujano, si tenía interés, pues él se podía integrar, no era obligado a que fuera una institución hospitalaria. Creo que eso todavía sigue vigente en México, que va a haber instituciones hospitalarias que no les va a interesar acreditarse y que tiene que haber un canal alterno para que el cirujano, que probablemente es el líder de cirugía bariátrica en un hospital donde la cirugía bariátrica representa una parte del negocio, lo pueda hacer. ¿Sí? Eso es lo que se tiene ahorita que buscar, porque en México eso fue una barrera. O sea, yo, por ejemplo, a lo mejor pertenezco a un grupo hospitalario que a lo mejor el negocio de la cirugía bariátrica no es bueno para ellos. Entonces, no les va a interesar acreditarse. Entonces, tenemos que ver cómo debería haber una forma alterna para que esos grupos quirúrgicos puedan entrar y acreditar sus centros de cirugía bariátrica, ¿no? En convenio probablemente con ese hospital, porque esa fue una de las barreras que se presentaron en México y que creo que se pudieran volver a presentar. Y la otra es de que, digo, de acuerdo a lo que ahorita decía Pedro, actualmente aquí en México nosotros no tenemos acreditación, Pedro, o sea, tenemos una certificación profesional que nada más mide los conocimientos del cirujano. Entonces, eso es también lo que hay que ver en cada país, qué es lo que cuenta, ¿no? Si a mí me preguntas, ¿en México les interesa acreditarse? Yo te aseguro que sí, va a haber mucho interés, porque actualmente ya la certificación yo creo que ya dio mucho, o sea, ya dio todo, y hace falta un programa alterno para demostrar más la calidad de lo que se hace. Entonces, nosotros no tenemos acreditación, y creo que va a ser una muy buena oportunidad. Gracias, Nelson. Tenemos 3 minutos nada más. Yo quisiera darle 1 minuto a cada uno de nuestros conferencistas. Pedro, ¿tienes algo más que agregar? ¿Pedro? No, yo quería preguntarle, Jaime, porque hay como una situación de los data enter que por ahí en Estados Unidos es mucho más fácil, ¿no? Ya están acostumbrados. Nosotros en nuestros países ingresar los datos es muy, muy difícil. Entonces, ¿cómo crees, Jaime, que vos conocés nuestra cultura, que podemos llegar a hacer que la gente cambie su mentalidad y que pueda meter los datos, que podamos publicar los datos, podernos comparar no solamente entre nosotros, entre nuestros países, dentro de nuestro país, sino en la región, compararnos con Estados Unidos y con Europa, que también tiene sus centros de acreditación? Yo creo que lo mismo que en Estados Unidos, pero sí es cierto, ahí la cultura de meter datos es más fácil en Estados Unidos, pero al principio mucha gente no quería hacerlo. Entonces, número 1, hacer un proceso de entrenamiento para que una persona se entrene en meter los datos. Muy sencillo, tiene que ser el proceso muy sencillo, tiene que ser un webinar en donde les digas, estos son los datos que van a recolectar, a dar ejemplos de cómo recolectar los datos. Número 2, requerir que los centros metan todos los casos a través de esa persona. Y número 3, cuando hagan la inspección de los centros, haya manera de inspeccionar de que todos los expedientes de ese hospital de cirugías estén metidos en el sistema de datos. De alguna otra forma, aquí en Estados Unidos es más fácil porque tú vas al quirófano, tienen todo el registro de casos y tú lo comparas con el número de casos que están en el sistema de datos, ¿verdad? Pero cada país es diferente. Yo sé que probablemente en clínicas muy pequeñas en Latinoamérica pueden esconder casos más fácil, porque pues en Latinoamérica de todo existe, ¿verdad? Pero yo creo que tienes poco a poco que mejorar esa cultura, porque después, incluso esos centros se van a dar cuenta que si no lo hacen, no van a poder saber qué sucede en sus hospitales, no van a poder saber nada. Y más aparte tienen que tener el número de casos para acreditarse. Perfecto. Muchas gracias, Jaimito. Luis Vicente, un último comentario. Yo quería só, em último comentário, dizer que isso não é um programa da sociedade brasileira. A sociedade foi o piloto. Como corrigir os erros e fazer coisas que podiam melhorar.
Eu creio que este é um projeto de IFSOLAC, é um projeto de toda a Latinoamérica. E a plataforma é muito sencilla, adaptações a fazer. Porque o que me encantou nas primeiras reuniões com a WMA é que a palavra customizar, adaptar-se a cada realidade. E a realidade é o que você deseja. Eu creio que agora Estuardo vai ser uma comissão de cada presidente, de cada sociedade. Há uma comissão, essa comissão vai ó, em México eu tenho isso e quero isso para cá, e depois disso lá da WMA, os técnicos da WMA fazem para cada país e o preço. Você pode, por suposto, o que se paga acá, de repente não se pode pagar lá. Aqui teremos muito mais membros, então você tem muito mais trabalho. Uma sociedade que tem menos membros, não tem tanto trabalho, pode se pagar. Então, tem que se adaptar. Pero eu queria deixar como a última palavra, esta é uma certificação de la IFSOLAC. Começou em Brasil, pero que nós vimos que há muitas coisas boas. Eu falo, eu sou porque sou entusiasta, trabalhei muito nisso há anos que eu venho e aprendi com todos os erros. Então eu creio que nós teremos uma excelente ferramenta para que nós outros podemos ter mais, porque hoje as publicações da América Latina são muito poucas. Há muitas coisas sendo bem hechas, mas coisas não sendo tão bem hechas. E nós só queremos que todos la hagam bem hecha. Muchas gracias, Luis Vicente. Fabio, si quiere despedimos todas las palabras de cierre. Ya Catarina me está regañando. Entonces, me gustaría agradecer a todos por su presencia. Espero que estemos juntos en persona pronto. Excelentes presentaciones. Y en nombre de esta sociedad, la Sociedad Brasileña, que es miembro de IFSOLAC, cierro este evento pronto. Ahora. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes, amigos. Que Dios los bendiga. Gracias. Adiós. Gracias.